Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo amanecieron? Les quiero enseñar acerca de la homilética. Vamos a seguir con la homilética. Entonces, vamos en este momento a orar, hermanos. Como siempre, sabemos que sin Él nada podemos hacer. Amén. Oremos. Señor Jesús de Nazaret, delante de tu bendita presencia estamos en esta hora, pidiéndote, Señor Jesús, que nos enseñes, que nos hables. Tu palabra dice, Señor, que sin ti nada podemos hacer, que sin tu presencia, Señor, no somos nada, que nosotros somos las ramas y tú eres el árbol, Señor. Y alejados de ti nada podemos hacer. Así que te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté en este momento con cada uno de nosotros y nos enseñes. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese en la bondad. Bueno, me quedan unos pocos minutos. ¿Qué es homilética? Yo ya les he enseñado eso, ¿no? ¿Qué es homilética? El hermano dice el arte de la predicación. ¿Quién dice otra cosa? ¿Nadie es? Bueno, sencillamente es el arte de predicar. ¿Listo? Pero resulta de que no es solamente el arte de predicar, sino el arte de predicar, pero también preparar. ¿Y qué más? Eso lo hemos visto. Predicar, preparar y otra P. Presentar o exponer, que es lo mismo, que exponer el mensaje. Porque usted puede que lo prepare muy bien, pero si no lo sabe presentar y exponer, entonces la homilética está coja. O pueda que sea muy bueno para presentar mensajes, pero no lo sabe preparar. ¿Cómo así? Presentamos pero no preparamos. Más adelante vamos a llegar a eso, es decir, hay personas que son muy buenos, pero copiando el mensaje que otro predicó. ¿No han conocido gente así? Y tal como otro lo predicó, él lo predica. Y donde el otro pidió gloria a Dios, él tiene una grabadora acá, pero para preparar un mensaje, ¿han conocido gente así? Yo he conocido varios que andan de pueblo en pueblo o buscando grabaciones de predicadores buenos, y cuando usted los escucha predicando, oiga, qué tremendo mensaje, pero después va y lo escuchó, es que lo copió de fulano. Hay otros que lo bajan de internet. Yo conozco más de un predicador así. Entonces están cojos, presentan pero no preparan. Y hay otros que preparan, pero no presentan. Preparan, sacan, bosquejan, pero a la hora de presentar, todo lo que bosquejaron, todo lo que prepararon, ni siquiera lo leyeron. No se perdieron de ahí. Y siempre, pues, la mayoría caen en el error de predicar lo mismo que ya han predicado, porque no fueron capaces de exponer lo que prepararon. Bueno, vamos ahora vamos a hacer un mapa conceptual y vamos a hablar de los requisitos del predicador. Eso hemos hablado, pero vamos a profundizar un poco. Requisitos del predicador. Bueno, entonces vamos con el primer requisito. ¿Cuál será el primer requisito que debe tener un predicador?
Leamos en Hechos 9, 1 al 4. Hechos capítulo 9, verso 1 al 4. ¿Quién lo encontró? Venga, léalo, hermano Víctor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y si usted sigue leyendo, ¿qué es lo que hace Jesús con Saulo? Lo que hace es hacerle un llamamiento. ¿Y qué le dice el Señor? Porque instrumento útil me es este para llevar el mensaje ¿a quiénes? A los gentiles. Entonces, para el primer requisito, para ese predicador, primer requisito, ¿qué es? Llamamiento. Este es el primer requisito. Es decir, no podemos predicar la palabra si no hay primero un llamamiento a predicar esa palabra. Entonces debe haber primero un llamamiento. Usted no se puede poner a predicar en cualquier parte si nadie lo ha llamado a predicar. No. Pues debe haber primero un llamamiento. Segundo requisito, vamos con otra partecita acá. Después de haber sido llamado, ¿qué necesitamos? Ahí ya viene una vida, pongámosla, sin reproche. ¿Qué entienden con esto? Una vida sin reproche. Eso significa buen testimonio. Buen testimonio. El predicador tiene que tener buen testimonio. ¿Qué pasa si no tiene un buen testimonio? Si no tiene buen testimonio, mire lo que no hay. No hay credibilidad. Credibilidad significa que lo que predica nadie se lo va a creer. Pueda que predique bonito, pero si no cuida su testimonio, nadie se lo va a creer. ¿Quién le va a creer a Judas hablar de la honestidad si él era un ladrón? Se robaba las ofrendas, sustraía del dinero, dice la palabra del Señor. Tenía un tremendo serrucho. Entonces él sale a hablar a una persona que anda por ahí todavía fumando pucho, hablar de la santidad. ¿La gente le creerá? No. De pronto nosotros decimos, no, sí, claro, lo que él dijo es cierto, pero él no aplica lo que está predicando. Entonces no hay credibilidad porque no cuida su testimonio. O sea que cuando el predicador vive una vida sin reproche, cuando tiene una conducta irreprochable, es decir, nadie lo acusa de esto, de lo otro, cuida su testimonio, entonces la gente empieza a creer lo que él está predicando. ¿Sí? A esto hay que anexarle otro punto.
Y es otro de los requisitos que debe tener un predicador es interés. ¿En qué debe tener interés el predicador? ¿En el dinero? En la gente, dice el hermano. En las almas. En la gente, en las almas. ¿Quién dice algo? Debe tener interés en los perdidos. O sea, uno de los requisitos que debe tener es, hermano, vamos a tener interés. Yo creo que nadie sale a predicar al campo 2, 3 horas sin tener interés en los perdidos. O si lo hace y no tiene interés sino para que lo vean, está perdiendo su tiempo. Pierde su tiempo. Porque debe tener interés en los perdidos. Y eso lo lleva a, por ejemplo, otro punto, para consolar. Ese mensaje debe consolar a los perdidos. ¿Quién recuerda un mensaje de consolación en la Biblia? ¿Ni uno? ¿No recuerda ni uno? Isaías dijo en una ocasión, Isaías decía de los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Usted no cree que es un mensaje de consolación? Cuando Jesús dijo, Jerusalén, tú que matas a los profetas, cuántas veces quise juntaros, como la gallina junta sus polluelos, mas no quisiste. Pablo, no, mejor dicho, hay una cantidad de mensajes en la Biblia para consolar. Consolar. También de aquí debe haber otro interés. ¿Cuál es? Exhortar. Y ahí viene una pregunta. ¿Qué es exhortar? Aconsejar, dice el hermano Víctor. ¿Quién más? ¿Qué es exhortar? Dice el hermano, un llamado de atención. Bueno, según la palabra del Señor, en 1 Timoteo dice exhorta, reprende con toda paciencia y doctrina. Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Te encarezco delante del Señor Jesucristo que predique la palabra a tiempo. 2 Timoteo 4:2. Segunda de Timoteo 4:2, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Pero mire lo que dice, con toda paciencia, ¿y qué? Y doctrina. Exhortar es, gracias mi amor, exhortar, el que está anotando, copie qué significa.
es incitar a alguien con palabras, razones y ruegos a que haga o deje algo. En otras palabras, exhortación es una advertencia o aviso con que se intenta persuadir a alguien. ¿Me doy a entender? Eso es exhortación. Entonces, uno de los requisitos del predicador es que en el interés por los perdidos hay que advertir, ¿no? Eso es, advertir es exhortar, advertir. Le puede pasar esto, puede pasar. Y finalmente, esa exhortación es para edificación. Edificación, ¿sí? Es decir, cuando la exhortación viene de parte de Dios, debe producir en esa persona ¿qué? Arrepentimiento. Debe producir arrepentimiento. Cuando usted a alguien lo exhorta, el efecto que la palabra debe producir es ese, arrepentimiento, porque la exhortación es para avisar, advertir a alguien que está haciendo algo que no debe hacer, que está actuando mal, siempre. Entonces, ya vamos en requisitos del predicador, ¿no? Llamamiento, una vida sin reproche, interés en los perdidos, y de ahí viene un punto que es muy parecido y es amar ¿a quién? ¿A quién debemos amar? En cuanto estamos hablando de la predicación, ¿para quién predica usted? Ajá, las personas. Bueno, nosotros espiritualmente le llamamos almas, ¿no? La gente de pronto no entiende ese concepto de almas. Ese es un lenguaje espiritual que manejamos y que inclusive yo les he dicho, tenemos que aprender también cuando hablamos de eso a explicarle a las personas qué significa almas, ¿no? Porque entonces uno le dice a la gente, un amigo que viene por primera vez a un culto, y bueno, le damos la bienvenida, aquí tenemos 2 almas que llegaron nuevas, y ay Dios mío, ánimas del purgatorio, ellos piensan que son unos espíritus que están aquí o algo así. Entonces hay que también aprender a explicarles qué es eso, ¿no? Entonces a veces somos muy espirituales en cuanto al léxico para hablar, pero entre nosotros nos entendemos, pero cuando llega un amigo nos toca utilizar palabras que ellos puedan captar más fácil. O afuera, cuando estamos predicando eso, evangelísticamente, si nos ponemos a hablar solo espiritual, nosotros debemos saber cómo hablarle. A la iglesia le hablamos y es como le decía yo ayer que estamos haciendo el jingle para la confraternidad. El lema es caminando. ¿Cómo es? Aquí lo tengo copiado. Dice, caminando bajo la unción del Espíritu, así se llama. Caminando bajo la unción del Espíritu. Entonces yo le decía, ¿por qué no le ponemos caminando bajo la unción del Espíritu Santo? Yo le decía, porque de pronto alguien puede decir, bueno, el Espíritu, ¿qué Espíritu? Decía, puede que piense, bueno, ¿cómo así? ¿Qué Espíritu? Porque como hay tantos espíritus, y si no especificamos qué espíritu, la gente puede pensar que bueno, ¿qué espíritu? ¿Bajo cuál unción? ¿De cuál espíritu? Eso, entonces yo le decía al líder, especifiquemos que es el Espíritu Santo. Pero él dijo, no, déjelo así, del Espíritu, la gente sabe que somos, si es la iglesia, tiene que ser el Espíritu de Dios. Listo, yo dije, bueno, hagámoslo así como usted diga, pero en el caso mío, yo le especificaría que era el Espíritu Santo.
Le falta esa, claro. Pero él dijo, no, déjelo que ese es el lema. Ah, bueno, listo. Entonces dejémoslo así, no, yo no tengo problema, porque el que manda, manda. Sí, ahí está. Yo sí le hubiera puesto bajo la unción del Espíritu Santo. Pero él dijo, no, déjelo bajo la unción del Espíritu. Entonces yo le decía, pero es que hay gente, hay amigos que pueden pensar, pero ¿qué espíritu? O sea, porque muchos hablan de espíritu, pero quién sabe qué espíritu. Pero si nosotros ya le metemos la palabra santo, ahora sí la gente identifica que es el Espíritu de Dios. Pero dijo, no, déjelo así. Ah, bueno, dejémoslo así. Entonces, con esto quiero ilustrar que nosotros debemos ser muy explícitos para hablarle a la gente. Un lenguaje sencillo, un lenguaje que ellos nos puedan entender. Jesús hablaba de una forma tan especial que depende al público, a sí mismo le hablaba. Si era el pescador, le hablaba de pescado. Si era el que iba por agua, le hablaba del agua. O sea, él usaba la manera más sencilla para que pudieran entenderle. ¿Sí? Sin embargo, eso era cuando hablaba a ciertas personas, más que todo individualmente le explicaba con pelo y señales. Pero ya cuando hablaba al público utilizaba mucho que son parábolas. Sí, y eso sí decía él y quedaba la gente volando y decía, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Y esto qué significa? No, eso es para que oyendo, para que oyendo, ¿no qué? No oigan, y viendo no vean. Pero a ustedes sí, les voy a explicar qué significa esto. O sea, él explicaba, cuando él hablaba en un léxico de parábolas, la gente quedaba, ¡ah, tan bonito! Pero no entendí nada. Esa era la verdad. ¿Pero por qué? Porque tenía que cumplirse la palabra del Señor. Sí, tenía que cumplirse, para que oyendo no vean. Y algunos quedan, ¡ay, tan bonito! Y habla con una autoridad, pero no le entendí mucho, que digamos. Pero a los discípulos, ellos como estaban cerca, venga, explícanos cómo es que es la parábola del sembrador. Ah, bueno, esto, y empezaba ya a desmenuzarle. Pero cuando él asciende al cielo, ya no dice, no, predíquenle por palabra, por parábolas, para que el que oiga no entienda. No. Ahora sí que dijo, explíquele en todas las cosas a la gente. O sea que nosotros no somos Jesús. O sea que él le explicaba cuando hablaba personalmente con alguien, así como que llegaba en la intimidad con esa persona y le manejaba, José, le desmenuzaba, le explicaba bien. Pero cuando hablaba a las multitudes, es más, tanto así que cuando hacía milagros, Jesús le decía a la gente, no vayan a decir, no digan quién te sanó, no, quédate callado. Sí, bueno, que se cumpliera la palabra. Pero ahora sí, hermano, ahora el Señor nos manda a José a hablarle a los 4 vientos. Prediquemos la palabra, expliquemos, exhorta, explique la palabra. Amén. Yo he escuchado muchos predicadores que son muy tremendos para hablar elocuentemente, pero son tan elocuentes que la gente no les entiende. Yo conozco. Entonces uno tiene que manejar un lenguaje que la gente le pueda entender, que tanto el académico me entienda, el doctor me entienda, el estudiante me entienda, el campesino me entienda y hasta el niño me pueda entender. Entonces a veces uno, por adornar más el mensaje, lo que produce es una confusión. Como dijo alguien, ¿cómo es? Si no se convierten, confúndelos. No, la idea nuestra no es esa. No es como le preguntaron a la reina de belleza. Explícanos, ¿quién es Confucio? Ah, fue el creador de la confusión. ¿No escucharon eso? ¿Y cuál creador de la confusión? Eso es pura mentira, fue un sabio. Pero ella es por salir. Bueno, en este punto de amar a las almas, escuche lo que debemos tener, hermanos. En el punto de amar a las almas, tenemos que ser. ¿Esta H qué significa? ¿Qué significa esa H?
¿Cómo? Es muda. No, significa humanos. Debemos ser humanos. ¿Qué es lo que a nosotros nos hace diferente a los animales? Que somos seres humanos, racionales, que sentimos, que amamos. Los animales se mueven por instintos, cuidan a sus hijos por instinto, pero no porque sientan amor. No, ellos son animales. En cambio nosotros, los seres humanos, mostramos afecto, mostramos amor, debemos ser humanos. Ahora, ¿qué significa la palabra humano? Eso es importante que sepamos. La palabra humano, a ver, según el diccionario, humano, me gusta esa. Humano es relativo y dice compasivo. Oiga, humano, la palabra humano, compasivo, caritativo. Caritativo es que hace caridad, que da a otros lo que él tiene, que comparte. Oiga, eso significa la palabra humano. Significa también inclinado a la piedad, es decir, hacerle bien a otros. Eso es la palabra humano. Por eso la palabra inhumano es una persona que no tiene compasión por nadie, que no ama a nadie, que no tiene piedad por nadie. Entonces eso es una persona inhumana. Pero ya una persona humana es que siente piedad y amor por los demás. Entonces el predicador debe ser humano, un ser humano que se complace en ayudar a los demás. Amar a las almas, ser humano. Esta J, ¿qué significa? Como no me alcanza el tablero por grande, por eso estoy poniéndoles a adivinar. J, ¿qué significa? La J de jovial. Es una palabra que de pronto no manejamos mucho, pero ¿qué significa jovial? A ver, échele cabeza. La palabra jovial significa alegre, apacible, festivo, es decir, una persona que va a saludar a otro con esa alegría. Hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido, mi viejo? ¿A usted le gusta que lo saluden así, sí o no? Y eso da hasta alegría y eso produce una sonrisa. Llega una persona amistosa al otro, al amigo, y a saludarlo, un abrazo. Hola, bienvenido amigo, ¿cómo está, hombre? Qué alegría verlo aquí. ¿Usted cree que eso le agrada a esa persona que vino a visitarnos? Claro que le agrada, hermano. Cuando usted va a un culto evangelístico por allá y hay un poco de amigos, va, los abraza. Hola, bienvenido al culto, hombre, qué bendición. Ellos se sienten bien, se sienten a la vez. Qué formalidad esta gente, mira, ve. Hombre, esta gente es como agradable. Eso atrae, hermano, a la gente. Pero hay predicadores que Dios les bendiga a los hermanos, a los amigos, buenas noches. No, hermano, que Dios bendiga a todos, hermano. Entonces uno tiene que hacerse querer de la gente, ser jovial con ellos, alegre, amable. Yo conozco desafortunadamente pastores que cuando llegan a un lugar se la pasan peleando con los vecinos, con los amigos, hermano, peleando, hermano. Y esos vecinos lo que son unas prostitutas rameras. ¿Cómo la ve usted? ¿Usted cree que así se gana un amigo? Hermano, así no se gana una guapanela, hermano. Vea, yo estoy seguro, hermano, y lo digo no por gloriarme, a mí me gusta ser amistoso con la gente. Yo estoy seguro que yo me quedo en la calle
lo que sea aquí, no puedo entrar, lo que sea. Voy donde cualquier vecino que me dé posada, estoy seguro que me dan posada en cualquier parte a mí. Me dan comida, posada y dormida. Donde yo me arrime, me dan posada y dormida, hermano. Porque yo donde voy, si voy donde el vecino, yo me siento, converso con él, hablo con él. Cualquier parte donde arrimo, yo me siento a conversar con la gente. A darles cariño, a darles mi amistad. Y la gente aquí, todo el mundo ya me conoce. ¿Cómo soy? ¿Quién soy? Obviamente nos falta el enemigo del evangelio que hable mal de uno por X o Y razón. Pero entonces uno tiene que darse de querer a los demás. Por la gracia de Dios, donde hemos estado con mi esposa y mi familia, cuando nos han trasladado, hermano, hasta los amigos han venido a despedirse ni a llorar. Ay, se nos llevan el pastor. Yo he escuchado gente aquí decir, es que usted no es solo pastor de la iglesia, usted es nuestro pastor. Inconversos que dicen eso. Como le digo, hay algunos que quizás de pronto no le caemos muy bien porque son enemigos del evangelio, sí, pero no porque de pronto yo haya tenido problemas con alguien aquí. Con nadie he tenido problemas. Y espero no tener tampoco con nadie. A veces con algunos hermanos, a veces hemos tenido inconvenientes, sí, eso es normal. Pero todo eso se debe ¿a qué? A que de pronto alguno no está de acuerdo con cierto procedimiento, pero nos sentamos, dialogamos y las cosas se cuadran. ¿Sí o no? Porque vea, hay pastores que no permiten ni que usted hable, hermano. No, lo que dije, eso es y punto. Y si no se somete, usted es un rebelde. Y ya, o sea, que gústele a usted o no le guste, lo que el pastor dijo, eso es. No debe ser así, porque uno debe dialogar con el pueblo. Claro, pero entonces hay pastores que son dictadores. Hay más de uno, no, es que no solo uno, hay más de uno. Que lo que dicen, eso es. Hay otro punto en cuanto al amor a las almas, debe ser, ¿esa qué significa? Amigo o amigable, muy bien. Uno debe ser amigable con la gente. Que la gente lo vea a usted como un amigo, no como un enemigo. Debe ser amigable, hermano. Y yo les he enseñado a ustedes aquí, uno debe tener amistad con la gente. Uno puede sentarse a dialogar con ellos. No que una cosa es la amistad y otra cosa ya es de pronto querer que porque el amigo, que llegó el amigo, ¿qué más, don Carlos? Venga, tómese una cerveza. No, la amistad va por un lado, pero ya lo que es ya practicar las cosas del mundo ya es otra cosa. Que amigo, usted es mi amigo, colabóreme, vote por fulano de tal, listo, pues yo puedo colaborarle, pero ya meterme a hacer política y viva y que la camiseta, no, nosotros somos personas ya muy aparte de esas cosas. Entonces mire que esas son cosas que debemos saber dominar, amén, saber hasta dónde podemos llegar. Bueno, listo, ¿ya copiaron? Hasta ahí entonces lo que son los requisitos del predicador. Pero para que esta enseñanza se vea más interesante, necesito su opinión. A ver, ¿qué hay que anexarle a esto? ¿O está bien? ¿O hay más puntos? Pueden haber muchos más, sí, sino que... Pues aporte. Déjeme pensarlo. Hermana Zenobia, ¿cómo le parece? Pues a mí me parece bien. Poco, pues no predico ni tampoco poco entiendo del discernimiento de eso, pero entonces ahí quedo yo. Bueno, hermana Juana. Pues peor yo. Yo no puedo predicar, pero no sé nada de la predicación. ¿Pero qué le parece el tema? ¿Si es así, no es así? ¿Sí está interesante o no? ¿O hay que anexarle algo? Hermano Víctor.
Pues para mí puede ser que haya que anexarle otras cosas. De ese aporte, ¿qué le anexamos entonces? Todos dicen, pero no les ocurre nada. El hermano Julio, yo, ¿cómo le parece? A mí me parece bueno la enseñanza. Bueno, hermano Gentil. A mí también. Bueno, o sea que no hay preguntas, no hay nada. Bueno, vamos entonces, seguimos. En cuanto a los requisitos del predicador, en su persona y todo eso estuvimos hablando, ¿no? La personalidad, cómo debe ser. Pero cuando ya nos metemos en lo espiritual, hay una cantidad de requisitos que también tenemos que considerar. Vamos a empezar con uno profundo. ¿En qué será? En el estómago, para comer, no. Profundo en la palabra. ¿Qué significa ese que profundo en la palabra? Eso significa que es una persona que lee la Biblia. ¿Cómo podemos profundizar si no tenemos un estudio constante de la palabra de Dios? Hay que tener un estudio constante, estar leyendo, estar meditando. Lo que usted no entiende, investíguelo. Hay cosas de la Biblia que son difíciles de entender. El apóstol Pedro dice: algunos indoctos, cuando leen las cartas de mi hermano Pablo, como son algunas difíciles de entender, lo que hacen es torcer, porque hay unas que son muy difíciles de entender. Pero entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder entender eso? Primero, constancia en la lectura. Hay que estar leyendo la palabra del Señor, estar leyendo la Biblia. Sí. Segundo, hay que detenerse a estudiar, a escudriñar, a profundizar. ¿Qué significa eso? A ver, un ejemplo de un texto difícil. A ver, ¿quién me da un texto difícil de entender? Que a veces dijimos, bueno, ¿qué significa eso? Bueno, le doy un ejemplo. Tres son los que dan testimonio. Está en 1 Juan capítulo 5. Voy a leerlo para que lo escudriñemos. 1 Juan capítulo 5. Mire lo que dice. El verso 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y el verso 8 dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. ¿Ese es? Ahí está. Si recibimos el Espíritu de los hombres, mayor el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha justificado acerca de su Hijo. Oiga. Entonces ahí está. Tres son, el 8, ¿no? Tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. ¿A dónde nos lleva estos textos? El hermano dice que no entiende. Estos textos nos llevan es al acto o los requisitos para la salvación. O sea, tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. ¿A qué se refiere ahí? Ahí está refiriendo al nuevo nacimiento. Que sin agua, el agua, cuando dice el agua, está hablando es del bautismo en el nombre de Jesús.
El Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo. Y la sangre, la Biblia dice que sin sangre, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de los pecados. O sea que se está refiriendo es al acto mismo de la redención de Dios con el hombre a través de estos pasos: bautismo en agua para perdón de pecado y recibir el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a ver qué nos da. Espíritu Santo es el testigo adicional, además del agua y la sangre, de la filiación y mesianidad de Jesús. El Espíritu atestiguó estas verdades en el bautismo de Jesús. Y recuerden ustedes lo que Jesús dijo, ¿no? El Espíritu Santo Él los guiará a toda verdad y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros. Ustedes mire por eso, y 3 son los testigos en la tierra. O sea que para ser testigo de Dios, hermano, hay que estar lleno del Espíritu Santo, hay que ser bautizado. O sea que el que no tiene esos requisitos es un falso testigo. ¿Así lo entiende usted? ¿O qué entiende usted de ese texto? Ahora voy a darle otro punto. ¿Por qué dice y 3 son los testigos? Porque antiguamente en la ley, para que algo fuera creíble, debía tener un requisito de 2 o 3 testigos. ¿Sí? O sea que si llegaba un solo testigo, no es creíble. Porque usted puede comprar a uno, pero ya comprar 2 y 3 es más complicado. Entonces, por eso, ahí cuando y 3 son los testigos, los que dan testimonio en la tierra. O sea, porque está llenando también el requisito de la ley. Para ser testigos de Dios también hay 3 testigos. ¿Cuáles? Espíritu, agua y sangre. Ahí está. O sea que la salvación es real. Hay 3 testigos. Entonces a eso también se refiere, ¿no? Cuanto a eso. Confirmado, hermano. Muy bien. ¿En qué vamos? Leer la Escritura, ¿no? Constantemente. Leer la Biblia, porque ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí. Fuera de eso, no solamente leerla, sino esta F, vea. ¿Qué significa? Familiarizarse con ella. Familiarizarse, es decir, la palabra de Dios siempre debe estar con nosotros, hermano. Donde quiera que usted vaya, usted debe tener la palabra. ¿Ya compró la palabra, varón? ¿Sí o no? Anda con un nuevo. Compre la Biblia. La Biblia es baratísima, hermano, de 10,000 pesos. Yo le aconsejo a los predicadores, compren Biblias de estudio, compren diccionario. Más o menos unos 80, 90, 100,000 pesos, depende del diccionario. Yo tengo uno grandote que en ese tiempo, como unos 10 años lo compré, me costó 80,000 pesos. Si usted no tiene, yo le puedo prestar, hermano, quiero investigar la palabra, viene y la investiga. Diccionario bíblico. Entonces es bueno que el predicador tenga herramientas, así como el plomero, venga, que lo que pasa es que se me dañó la llave de la casa, y ay sí, pero es que no tengo pegante, no tengo nada, no. Entonces, hermano, ¿y usted no es que es plomero, pues? Usted tiene que tener herramienta, hermano. Usted, hermano, dice, hermano, lo que pasa es que a mí sí me gusta predicar, pero yo no tengo nada para estudiar, es que ni Biblia tengo. Hermano, está grave.
Está grave, uno tiene que aperarse de herramientas, hermano. Apérese. Sí. Y no solamente eso, familiarizarse con la palabra, sino que también debe tener, en otras palabras, libros o biblioteca. Es bueno, hermano, que usted tenga una biblioteca con libros. Hay libros, hermano, enriquecedores, donde usted adquiere conocimiento, pero obviamente libros afines, que hable de la Biblia, de la palabra, estudios bíblicos, me doy a entender. Porque ¿qué se gana usted con, hermano? Uy, yo quiero predicar, y se compra un libro, Drácula, Las 1001 noches, eso es una novela, ¿eso para qué le va a servir? Eso lo lee de pronto para historia, para conocer, etcétera, pero eso no le va a edificar espiritualmente. 100 años de soledad, es muy bonito ese libro y yo lo he leído, Gabriel García Márquez, pero ¿qué habla de la Biblia eso? No. Pero si usted compra libros cristianos, yo tengo ahí varios libros cristianos, no los he leído todos. A veces empiezo a leer uno, cuando me gusta mucho me lo devoro eso en un par patadas, pero cuando de pronto no es muy bueno, ahí lo voy dejando. Pero hay libros muy buenos, por ejemplo, y les recomiendo un libro que hace días estuve enseñándoles de ese, partecitas de ese libro, no sé si lo recuerdan, Perfil de 3 monarcas. Ese libro no le enseña lo de la humildad, hermano. Habla de Saúl, David y Absalón. Esos 3 perfiles, el perfil de ellos, lo que hacía Saúl, lo que hacía David y lo que hizo Absalón. Hay uno, me parece bonito, hermano, el título es Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y empieza esa historia hablando de un joven que pasó el instituto bíblico, tuvo una carrera exitosa, se graduó de médico y quiso dedicar su vida al servicio de Dios, a predicar de misionero en tal parte, ayudar a los necesitados, ir a un lugar de África. Él ya estaba listo para ir a ese lugar de África a llevar un hospital móvil, ayudar a los enfermos y fuera de eso darle la palabra. Ya todo estaba listo cuando le diagnosticaron leucemia y a los días murió. Y todo ese estudio, todo ese plan, todo lo que se preparó para eso quedó en nada. Entonces el autor dice, ahí uno se pregunta, Dios, ¿por qué permitió eso? Si este hombre era un varón de Dios, los planes que tenían eran planes muy buenos, excelentes. Entonces empieza un relato. Esas son preguntas que uno se hace cuando lo que Dios hace no tiene sentido para el hombre y que quedan en la mente de Dios y son preguntas sin respuestas. Y empieza ese libro, no, esto es tremendísimo, se lo recomiendo. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Entonces uno tiene que documentarse de libros de edificación. ¿Cuántos tienen libros en la casa para leer, cristianos? ¿Cuántos han sacado 10, 15, 20 mil pesitos y me voy a comprar un libro? A ver, este libro ¿cuántos de ustedes? Ninguno. Para que vea. Y eso que algunos ni Biblia tienen. Hermanos, nosotros como predicadores, mire, tenemos que tener todas estas cositas, hermano. Y el tiempo se nos acabó. Ahí quedamos muchos, hermano. Estemos de pie y démosle gracias a Dios. Quedamos cojos. Hermano, quedamos iniciados. Démosle gracias a Dios. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por la enseñanza. Enséñanos cada día, Señor Jesús. Gracias por esta palabra que cada día
podamos aprender, Señor, más y más de ti, que podamos ser mejores predicadores, Señor Jesús. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga.